¿Qué pueden hacer los países para crecer a tasas más altas? ¿Tienen que priorizar algunos sectores de la economía? ¿Los estados deben exonerar impuestos, dar subsidios a algunos rubros? Estas preguntas, que están instaladas hace tiempo en el debate público acá en Uruguay, también se discuten en otros vecinos de la región que presentan bajos niveles de crecimiento económico. Uno de los instrumentos más extendidos para fomentar el desarrollo es, ustedes saben, la aprobación de exoneraciones tributarias o subsidios puntuales a empresas y sectores. Sin embargo, este camino tiene sus críticos. El economista argentino Juan Carlos Jalac, que está especializado en desarrollo productivo y comercio internacional, cuestiona esta estrategia. Entiende que ha sido demasiado costosa para los estados. Y como alternativa, propone que el Estado, en estrecha coordinación con las empresas, invierta en bienes públicos que los privados necesitan para crecer. Por ejemplo, inversiones en infraestructura, apoyos a la innovación, promoción comercial, entre otros rubros. Ustedes dirán, pero eso, de hecho, ya se hace. Entonces, ¿en qué consiste su planteo? Vamos a averiguarlo. Jalac está acá en Montevideo, donde dará hoy una conferencia en ocasión de los 50 años de Fomplata, el Banco de Desarrollo Regional que Uruguay integra junto con Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay. Con él vamos a conversar en los próximos minutos. Juan Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Emiliano, un placer estar acá. Tú eres experto en desarrollo económico, sí, ¿no? Brevemente, ¿en qué consiste esta especialidad dentro de la economía? Yo, originalmente, académicamente, soy más referenciado con comercio internacional, pero en mi mirada es la vía al desarrollo económico, ¿no? Principalmente la inserción exportadora. ¿Y qué definición podemos manejar de desarrollo económico? Me imagino que no es solo crecimiento del Producto Bruto Interno. Y es un crecimiento más sustentable, ¿no? Cuando las bases de ese crecimiento no son recursos naturales que se acaban. Segundo, que se incluyen a la población ¿no? Cuando uno tiene recursos naturales, a veces tiene alto crecimiento del PBI o tiene un PBI alto como los países petroleros, porque eso no llega tan bien a la población. Es la capacidad productiva de un país, ¿no? de diversificarse, producir distintos bienes, distintos servicios, y que en el exterior se valore eso y se pague por eso. Y eso es lo que te permite tener salarios altos. Acá en Uruguay existe consenso en que es imperioso que nuestro país crezca a tasas más altas que las de los últimos 10 años. Este fue todo un debate en la campaña electoral, apareció en los discursos de candidatos de partidos diferentes. Ocurre que los dos últimos periodos de gobierno se han caracterizado por tasas de crecimiento reducidas. Por ejemplo, en el periodo 2015-2020, el último mandato de Tabaré Vázquez, el crecimiento promedio anual fue 1%. Y en este gobierno del presidente Lacalle Pou anduvo en 0,7 a 1%. ¿Este es un problema de Uruguay solamente? No, creo que es un problema regional. Tuvimos crecimiento muy alto en la primera década del siglo por los precios altos de los commodities. También después de la salida de los modelos de sustitución de importaciones, los países se fueron abriendo, empezaron a potenciar quizás la exportación de recursos naturales, pero es como que esa forma de crecimiento creo que empieza a llegar a un límite, y entonces ahora el desafío pasa por diversificar la estructura productiva. Y que bueno, qué políticas son las que van a permitir lograr eso, y ahí todavía no estamos fallando. No hablo de algunos países como el mío, tenemos otros problemas más graves todavía, pero bueno, muchos países en América, incluso países sí, Argentina es un país que lleva ¿cuántos años? Directamente estancado, ¿no? Sí. Porque ha habido años de pequeño crecimiento y años de recesión. ¿Cuánto van? 10 años, una cosa por el estilo, ¿no? Sí, más de estancamiento. Desde el 2011 creo se empezó a estancar, y bueno, ya llevamos 13 años. Falta de estabilidad macroeconómica, un principio básico. Pero incluso países
que les ha ido bien, que se han abierto, que las exportaciones crecieron mucho. Te hablo de Chile, de Perú, en alguna medida Colombia, también tiene el mismo problema. Se plantea, no de estabilidad macroeconómica, lo que me plantea es de Uruguay, que empieza a crecer menos, las exportaciones crecen menos, y dicen, ¿qué está pasando? Que una forma de hacer las cosas que nos funcionó muy bien durante un tiempo, ahora no parece no estar funcionando tan bien. Un crecimiento de 1% promedio es bajo, es realmente bajo. Lo planteo porque algunos oyentes pueden tener la duda. Bueno, pero se está creciendo. Y uno espera crecer más, ¿no? Hay un mundo que tiene estándares de vida más altos y uno aspira a converger a esos estándares de vida. Entonces sí, es bajo. Lo que pasa es que, claro, hay países que van a otra velocidad, que tienen ritmos de crecimiento bastante más altos que estos, y por lo tanto se va produciendo un no sé cómo llamarlo, un desacople, ¿no? Una divergencia entre unos países y otros. Y lo otro que se ha manejado mucho acá en la campaña electoral es que Uruguay necesita crecer más para que, entre comillas, se recaude más y se pueda, con mayor recaudación, atender los desafíos que nuestro país todavía tiene pendientes en materia de políticas sociales, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, es fundamental eso. Además, hay un problema hoy fiscal en todo el mundo, ¿no? Que después de la salida de la pandemia, donde se aumentó mucho el gasto, el déficit, principalmente por la caída de los ingresos, recomponer eso le está costando a los países y eso, bueno, hoy se compensa con aumento de deuda, pero bueno, eso puede tener un límite. Entonces es un desafío para todos eso. Tú señalás que a los países de la región les falta una política productiva mucho más consciente, organizada y empujada con convicción. Esto es textual, ¿no? Consciente, sí. Organizada y empujada con convicción. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese diagnóstico? Eso he dicho. Sí. No, sí, tal cual. Está tomado de presentaciones públicas. Sí, mirá, hay una... Viste que cuando en fines de los 80, en los 90, vino la visión llamada neoliberal, ¿no? En contraposición a ese fuerte intervencionismo que hubo durante años, de mucha protección, muchos subsidios, mucha regulación, y la idea que ahora, por ejemplo, en Argentina está muy presente eso, porque nosotros seguimos con ida para un lado y para el otro, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando te bandeas de un lado para el otro. El vaivén. El vaivén, unos vaivenes terribles. Y entonces esta idea de que, bueno, dejar que el sector privado solo haga las cosas, no molestarlo. El sector privado sabe lo que tiene que hacer, las empresas saben, el Estado es el que molesta. No molestemos desde el Estado. Y es una mirada muy fuerte. Y la verdad que seguir esa mirada dio algunos frutos, o dio bastantes frutos hasta cierto punto, cuando salís de una situación donde hay un exceso de esa intervención estatal. Ahora creo que estamos del otro lado, donde a veces quizás vemos a países desarrollados, y en los países desarrollados esa intervención estatal a veces no es tan visible. No sé, te digo, desde el apoyo a la ciencia y la tecnología, desde todo un sistema de calidad que funciona, lo que se llama la infraestructura de calidad, como muchas instituciones que hacen cosas. Y parece como business as usual eso, no parece política pública, ¿no? Y se hace. Y en nuestros países eso está fallando un poco. Y la política productiva, de nuevo, quizás tenemos organismos públicos que dan ayuda al sector privado, pero lo dan descoordinadamente, sin estrategia. No hay estrategia de decir para dónde queremos ir. Entonces cada uno hace cosas por su lado y termina siendo inefectivo eso. Antes de seguir, estamos hablando ¿de qué? ¿De planificación, por ejemplo? Bueno, ese es cuando uno habla de estas cosas, vienen los fantasmas de la planificación soviética. Bueno. Y esa idea pero el Estado puede hacer esto, no sabe. Bueno, creo que no hace falta eso, es un intermedio. Sí hace falta un Estado que sepa, acá el énfasis es muy fuerte, junto con el sector privado. Siempre, viste, en la política productiva asociada a la vieja política productiva, ¿qué era? Se elige un sector, se dice, el Estado decide que este es el sector a donde ponele que fuera servicios basados en conocimiento, o la industria automotriz, o lo que fuera.
se elige un sector, se le da exoneraciones impositivas, se lo apoya con un montón de cosas, y después la crítica es primero, ¿cómo elegiste ese sector? Y después, segundo, que termina siendo capturado por el sector privado y esos beneficios no se los podés sacar más. Son las dos grandes críticas, y que las dos son muy ciertas. Hay otra forma de hacer las cosas donde estás un poco de alguna forma inmune a esas críticas. ¿Qué es? Es decir, yo no tengo que elegir un sector y llenarlo de beneficios. Los sectores, ¿qué necesitan? Vos nombraste al principio, ¿no? Sí, perdón. No, ahora quiero ir a eso, pero por ahora me interesaba detenerme en digamos, lo que está extendido y cuál es el problema de lo que está extendido, ¿no? Porque sí, efectivamente tú lo estabas mencionando, cuando se habla de priorizar un sector de la economía, casi de inmediato en lo que se piensa es en exoneraciones tributarias, subsidios, protecciones, ¿no? De un tipo o de otro. ¿Por qué es que no te convence ese camino a efectos de impulsar el desarrollo? No me convence a mí, pero hay muchos que no nos convence. Es bastante generalizado el diagnóstico de gente que sigue de cerca estas cosas. Son, llamémoslas, regímenes de exoneraciones impositivas, que fue muy fácil ponerlos, o sea, es una ley, se dice, y después es muy difícil, o no terminan haciendo los gobiernos, de monitorearlos bien, de evaluar la efectividad, y muestran muy poca capacidad de cambiarlos adecuadamente y, llegado el caso, discontinuarlos. Es la práctica, digo, no es algo teórico. La ¿no? realidad indica que se quedan, que se cronifican. Se perpetúan, sí. Eso es lo que termina pasando. Se perpetúan y es muy difícil. Muchas veces capturados por el lobby empresarial. ¿Qué quiere decir eso de capturado por el lobby empresarial? Y bueno, después esos sectores beneficiados son sectores con dinero, con poder económico y con capacidad de mover opinión pública, de mover las voluntades de políticos, de ponerles altos costos a la salida, digamos. Terminan siendo efectivos en operar para que no se remuevan los beneficios. Y también nuestros estados a veces son muy débiles en poder tener la capacidad de monitorear y evaluar adecuadamente esto está funcionando o no está funcionando. No lo hacen, en los hechos no. No hay evaluación, o hay poca evaluación. Hay muy poca evaluación y muy poca capacidad de actuar sobre la evaluación. Eso, no estoy hablando de un régimen en particular, digo en general, puede haber alguno que esté bien, no digo que no pueda hacerse bien, pero se suele hacer mal. Entonces... se gasta mucho sin evaluar los resultados. Se gasta mal. Ese podría ser el resumen. Sí, y además tiene el tema. Por supuesto, esto es una generalización. Me imagino que hay países y países, hay políticas y políticas, pero parecería que esa es la conclusión. Tal cual, es así, sí. Y además con el agravante de que hay... como no es que pone la plata directamente el Estado, sino es la exoneración, no te entra, hasta incluso parece que no estás perdiendo nada, si bueno, no es que le diste plata, no la recibiste. Bueno, pero al final es lo mismo, ¿no? Que no la recibiste o que la diste, termina siendo lo mismo. Si no estuviera esa exoneración, la estarías cobrando. Siempre ahí está, en estos regímenes, la gran pregunta, ¿qué pasaría si cobraras? ¿No? Y ahí está. Y bueno, muchas veces en el debate la respuesta a esa pregunta es, si cobráramos, no estaría la actividad. Si existiera ese impuesto, si existiera ese tributo o ese gravamen, no tendríamos tal inversión. Tal cual. No se habría instalado esa fábrica. Tal cual. No existirían esos 300 puestos de trabajo, ¿no? Claro, y es muy difícil desde la evaluación, desde la investigación, saber lo que se llama el contrafáctico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no está lo que estás diciendo, si no estuviera la exoneración? Pero hay formas de hacerlo, de estimar. No está hecho eso tampoco, no está bien hecho eso. Y además no hay un monitoreo sistemático, ¿no? En general la información es opaca, de quiénes son los que reciben, cuántos reciben la exoneración. Ahora Brasil justo hace poco pasó creo que es la ley de presupuesto, la obligación de publicar por empresa el cúmulo de exoneraciones fiscales.
Vamos a ver qué resultado tiene eso, pero está bueno, ¿no? Que el público, la opinión pública pueda ver empresa por empresa cuánta exoneración fiscal tiene. Es curioso que el Estado le pida a la empresa que declare las exoneraciones, cuando el Estado podría publicarlas. Se supone que el Estado conoce todo eso. Es que no, es que eso lo publica el Estado, no le pide a la empresa. Eso es algo que publica el Estado mismo. El Estado mismo, hoy el Estado publica lo que se llama el gasto tributario por régimen, pero no por empresa. Hay otra dificultad en esta discusión. Hay varios países que aplican beneficios, exoneraciones, este tipo de incentivos. Entonces, si un país A retira esos beneficios, corre el riesgo de perder inversiones que vayan al país B, que sí los tiene, ¿no? Sí, es un punto ese. Y entonces, la consecuencia de eso es que todos tienen una pelea por lo que se llama en inglés el race to the bottom, la pelea hacia abajo. La pelea hacia abajo, a ver, sí. Claro, y cada uno que baja para atraer la inversión y terminan perdiendo todo. Una aplicación del dilema del prisionero, ¿no? Donde es interesante eso, ¿podrías desarrollarlo mejor? A ver. Y el dilema del prisionero es una situación en donde cada uno lo que hace, dado lo que hace el otro, terminamos haciendo algo que nos perjudica a los dos. Uh-huh. ¿No? El dilema del prisionero era que cada uno tenía incentivo a delatar al otro, no me acuerdo el detalle cómo es, uh-huh, pero terminan los dos peor porque se terminan delatando mutuamente. Uh-huh. La situación óptima es que ninguno delate al otro. Uh-huh. Pero la situación de si el otro no delata, yo delatarlo, termino ganando. Uh-huh. Pero lo que termina pasando es que los dos delatan y los dos terminan peor. Bueno, el race to the bottom es lo mismo. Yo lo hago pensando que el otro no va a hacer nada. Como las guerras de tarifas también es esa situación. Yo le pongo aranceles a lo que hace a las importaciones del otro país. Uh-huh. Y el otro, pensando que el otro no va a hacer nada. Pero el otro también dice, no me pusiste a mí, yo también te pongo a vos. Uh-huh. Y terminan los dos peor. Bueno, acá la carrera es hacia abajo. La carrera es cada uno pone menos impuestos, ¿no? O da más beneficios. El resultado, ¿cuál es? Y que ninguno cobra impuestos. Aparece esa dificultad que están teniendo los estados o cantidad de estados en cuanto a su recaudación. Tal cual, por eso ahora, viste que está el mínimo al impuesto global. Empieza a operar, cada eso se está implementando en los países, a poner un mínimo impuesto a la renta, uh-huh, justamente para evitar esta situación. Se le fue la mano hacia abajo, ahora hay que empezar a acomodar con un instrumento como ese. Sí, igual no a todos se les fue la mano, entonces los que no lo hicieron tanto dicen, bueno, pero hay paraísos fiscales, y entonces no queremos entrar en esto, nivelemos el campo de juego. Una pregunta que aparece entre los mensajes de los oyentes y que, bueno, yo también cuando leía tus exposiciones de algún modo me hacía es, ¿cuánto de ideología hay en este diagnóstico que tú estabas exponiendo, bueno, y en la alternativa que ahora vamos a conocer? No sé en qué sentido bien es la pregunta. Es difícil la respuesta, ¿no? Porque típicamente la vieja política intervencionista, desarrollista, ¿no? En paso asociada a posturas de izquierda, y mientras que eso se contrapone tradicionalmente a la postura de lo que te decía antes, ¿no? Dejar el mercado, dejar que las empresas solas. Y entonces están esas dos visiones opuestas. Y esto de alguna forma transita por el medio, ¿no? Porque reconoce que el Estado es lo que me gustaría después que hablemos, ¿no? La parte que sí, no la parte que no. Que sí tiene un rol para intervenir y hacer cosas, pero no es lo que siempre hizo. Eso que siempre hizo no termina no resultando. Uh-huh. Entonces, no sé, decir, según desde dónde lo mirás, se puede ver como una postura más de izquierda o más de derecha. Tú en particular, ¿dónde estás parado en el espectro político? Preguntan otros oyentes. Yo agrego un par de datos. Tú sos licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Economía por Harvard, ¿no? La Universidad de Harvard. Sí. ¿Y en lo político? Es una buena pregunta, pero me vas a preguntar en lo político y te tengo que contestar en el espectro argentino, que es muy particular. Entonces, no sé si va a dar una buena... creo que de alguna forma del medio, digamos, los ideales, llamémosle de izquierda, progresistas, socialdemócratas, los comparto, muchos valores,
pero también más viniendo a Argentina, donde se abusó del déficit fiscal, de la emisión. Desde esos sectores yo sería un economista de derecha. Yo, de hecho, fui funcionario 4 años en el gobierno de Macri. Eso iba a preguntarte. ¿Qué significaba tu vinculación con el gobierno de Mauricio Macri? Fuiste subsecretario de Inserción Internacional en el Ministerio de Producción y Trabajo. Sí, y presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior también, que es la que hace las recomendaciones sobre medidas antidumping. Sí, cuando vino Macri en Argentina fue después de muchos años, de 3 periodos de gobierno primero de Néstor Kirchner y después de Cristina. Y la verdad que la economía estaba manejada de una forma imposible, digamos. Entonces era muy fácil, era lo otro, lo que no era eso era inviable. Y entonces, me sumé a ese gobierno. Terminó fracasando en la macroeconomía y después políticamente se fue moviendo a posteriori más a la derecha. Entonces, pero participé los 4 años. Sí. Entonces, la solución, según este análisis, no va por el lado de las exoneraciones tributarias o los subsidios a empresas y sectores. ¿Cuál es el camino? ¿Qué tipo de intervención, qué tipo de participación debe tener el Estado para impulsar el desarrollo, para impulsar tasas de crecimiento mayores? Vamos a verlo enseguida en la segunda parte de la entrevista. ¿Qué deben hacer los países para alcanzar una mayor tasa de crecimiento? Ese es el tema en la entrevista central. Hoy estamos con el economista argentino Juan Carlos Jalac, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, que se ha especializado justamente en desarrollo y en comercio internacional. Se encuentra en Montevideo porque hoy va a dar una conferencia en ocasión de los 50 años de Fomplata, invitado a su vez por el Centro de Reflexión Ágora. Entonces, Juan Carlos, ¿cuál es la alternativa a ese modelo muy trillado, muy conocido de exoneraciones, subsidios, protecciones a determinados sectores de actividad? Un Estado que hace política productiva. ¿Cómo habías dicho? Estuvo bueno eso. ¿Cómo habías dicho tú? Yo te estaba citando a ti, ahora sí tengo acá la frase. Una política productiva consciente, organizada y empujada con convicción. Ahí está. Consciente, organizada y empujada con convicción. Me salió bien aquella vez. Sí, eso es lo que falta. Eso es difícil de hacer eso, pero no tan difícil. Yo creo que falta una idea de cómo se hace esto. Entonces, déjame que te argumente. Los sectores productivos, es verdad que cada empresa hay que dejarla, todos ellos, los empresarios saben lo que hacen, pero los mismos empresarios necesitan cosas que se le puede llamar insumo público. Desde las cosas que vos nombraste, ¿no? Una campaña de promoción comercial, que quizás no es, si vos querés promocionar el dulce de leche uruguayo, ponele. Quizás cada empresa conviene que haga su promoción independiente, pero quizás hay un concepto general. Hay un dulce de leche uruguayo que tiene características, o quizás no tiene características reales, pero con publicidad vos querés que se asocie eso con otras cosas y podés crear una como diferenciación a nivel país. Eso es algo colectivo que afecta a todos. Vos querés capacitar gente. Claro, la empresa lo puede capacitar en su planta o en su empresa. Pero también hay veces que la empresa no tiene incentivos porque dice, yo capacito a alguien y esa persona se va y va a trabajar a otro lado, no me conviene. Entonces hay un montón de circunstancias y de situaciones donde la empresa no tiene los incentivos a hacerlo sola, porque involucra lo que se llama externalidad, ¿no? Que lo que hace beneficia a otros. Son bienes públicos, ¿no? Insumos públicos que complementan lo que hacen. Insumos públicos, ahí está el concepto, capaz que justamente hay que desarrollarlo un poco más, explicarlo un poco más.
Insumos públicos. Insumos públicos pensalo como un insumo de la producción. La producción, yo quiero hacer un vaso, necesito hacer el vidrio, necesito la arena, necesito el horno. Uh-huh. Bueno, necesito también cosas que no me las proveo yo. Son insumos públicos, no solo en el sentido que lo tiene que proveer el Estado, sino cosas donde somos varios los que vamos a aprovechar eso mismo. Uh-huh. Como te decía, una campaña. Uh-huh. Un laboratorio de testeo quizás es muy grande para yo montarme el laboratorio solo. Uh-huh. Que ese laboratorio, por ejemplo, tenga reconocimiento internacional. Uh-huh. Eso es lo que se llama una acreditación. Uh-huh. Son cosas que se trabajan colectivamente. A veces el sector privado lo resuelve solo en forma colectiva, tiene capacidad de organizarse y resolverlo, pero muchas veces no, necesita del Estado. Quizás necesita al Estado ir y decirle, necesito, por ejemplo, en los productos agroindustriales, Uruguay eso lo tiene desarrollado, pero en otros países no tanto, en Argentina no tanto. Llevarles el case para decir, necesito que me abras tal mercado. Llevarle un producto. Llevarle todo un caso. Un caso, está bien. No, un caso de, por favor, abrime el mercado de los arándanos en Tailandia, ajá, porque está cerrado, y eso requiere negociaciones, franeleo, ver los protocolos, convencer de que vos no le vas a meter ninguna plaga. Todo esto es todo un trabajo que hay que hacer, que involucra quizás a la autoridad sanitaria, involucra al Ministerio de Agricultura que vaya y trabaje con los productores, involucra a la Cancillería que vaya y negocie con el país extranjero. Y un poco el problema de la política productiva es que muchas de estas cosas que hacen falta las tienen que proveer muchos actores del sector público que no tienen como interés principal la exportación o el desarrollo productivo. Tienen otras prioridades. Entonces, si no encolumnás toda esa actividad en función de tengo este objetivo, esto es importante, terminan no haciéndolo, no le dan prioridad. Pero a ver, vamos a avanzar un poco más a ver si logramos entender el matiz, la diferencia con lo que estamos acostumbrados a ver. En definitiva, esto sería mejor que aprobar exoneraciones o beneficios fiscales. Invertir en insumos públicos, dicho así en términos resumidos, implica gastar, o sea, implica poner dinero del Estado, pero de otra manera, ¿no? En esta construcción de insumos públicos. ¿Estamos bien? ¿Vamos por ahí? Vamos bien, sí. Déjame hacer de una salvedad. Digo, en los dos casos se está poniendo dinero, pero es otra forma de poner dinero. Y yo creo que siempre la construcción de insumos públicos, pues te podés gastar un montón de plata o podés gastar menos. Sí. Sí creo que hay esto es cuantitativo lo que te estoy diciendo, pero hay una desproporción entre la cantidad de plata que se gasta en las exoneraciones fiscales, ajá, y lo que esa plata o la tercera parte de esa plata puesta en la construcción de insumos públicos tendría un impacto muchísimo mayor. Ajá. Entonces, sí, eso sí se puede asegurar. Asegurar es mi apreciación de ver mucho la cantidad de dinero que cuestan estos regímenes de exoneración. Uh-huh. De nuevo, como no están bien evaluados en general, un estudio concreto súper convincente hay pocos. Uh-huh. Hay muchos estudios sobre la efectividad del otro gasto, el gasto en insumos públicos. Hay mundialmente un montón de agencias de promoción de exportaciones, de agencias de promoción de la innovación. Hay un montón de estudios particulares de programas que, como en todos, hay algunos que el impacto es mayor, otros que el impacto es menor. Y según quién lo implementa, en qué circunstancias lo han implementado. Los de los regímenes hay poco estudio. Yo hice uno muy fuerte en un régimen que en Argentina es el principal gastadero de plata, que es no sé si lo conocen, el régimen de Tierra del Fuego. ¿Cómo es? Vamos a ubicarlo, vamos a refrescarlo. Y en Argentina tenemos una como zona franca especial desde hace muchos años en Tierra del Fuego, la región más austral, que originalmente se hizo por cuestiones geopolíticas, de poblar el extremo sur del país. Y es aprovechado principalmente por la electrónica. Entonces, ¿la electrónica qué hace? Traen, digamos, un celular, que es el producto más importante. Trae el kit desarmado, no paga aranceles de importación
y no paga IVA. 40% sería eso la recaudación sobre el valor de importación del celular terminado si lo cobrara. Viene desarmado y se ensambla en Tierra del Fuego, sin pagar ningún impuesto. Eso en los cálculos que hicimos, muy conservadores, da más de $1.000 millones por año. $1.000 millones por año. ¿Y cuál es la ventaja? ¿Cuál es el resultado que se obtiene? El resultado que se obtuvo es muy poco. Tenés una actividad en ese territorio, la cantidad de empleos son 10.000 personas, que te termina dando $100.000 por persona, la exoneración por persona. Imagínate ese gasto por persona, las cosas que podrías hacer. No se ha desarrollado tecnológicamente. Viste que hay muchas veces una idea que lo se llama la industria infantil, que le das beneficios al principio hasta que aprenda y después con el tiempo se va haciendo fuerte esa industria. Esta no se hizo fuerte nunca, cada vez necesita más beneficios. Y no se lo puede sacar. No se lo puede sacar desde el punto de vista del ciudadano que debería querer no pagar eso. Desde el punto de vista de los gobiernos, terminan no queriéndolo sacar los gobiernos. Bueno, ya hablamos de esto, las razones por las que no lo hacen. Cuando llegan ahí ya están condicionados, en los hechos no lo sacan. Seguimos en la entrevista con el economista Juan Carlos Jalac. Seguimos hablando de herramientas políticas para promover el desarrollo, un mayor crecimiento. Ahí quedaba claro el problema o el defecto de esquemas de exoneraciones tributarias. Ahora, vayamos a la alternativa que tú planteas, que no planteas tú solo, ¿no? Este no es un invento de Juan Carlos Jalac, ¿no? Tal cual. ¿De dónde viene? Y mira, vino desde hace 20 años, empezó este cambio de orientación de Dani Rodrik, Ricardo Hausmann, Chuck Sable, que es un politólogo, Ernesto Stein, desde el BID, empujó mucho esta mirada general. Ahí está, es bueno citar esos nombres para tener referencias. Sí. Pero entonces la otra posibilidad, la de que el Estado invierta en bienes públicos. En Uruguay se hace esto. En Uruguay no es que estemos en la nada. Pienso, por ejemplo, obras de infraestructura pública, mejoramiento de rutas, puentes, puertos. Ahí esta administración ha desarrollado fuertemente una línea. O pienso, no sé, el tendido de fibra óptica que se lanzó con énfasis en la administración del Frente Amplio. Y podría seguir, ¿no? Promoción en el exterior, esquemas a favor de la innovación. Por ejemplo, tenemos Uruguay Innovation Hub, algo relativamente reciente. Entonces mi pregunta es, hacemos esto, y sin embargo tenemos, por otro lado, ese escaso crecimiento del que hablábamos hace un rato. Entonces... Todos los países tienen, o sea, los instrumentos existen siempre. Promoción comercial, no sé, un Uruguay 21, todos los países tienen. Agencias de innovación como la ANI, todo el mundo tiene. Un LATU, no sé si todos los países tienen, pero algo parecido, más en Argentina tenemos el INTI, también existe. Y distintos esfuerzos, como dijiste vos, de ruta, de tendido de fibra óptica, todo eso como instrumento existe. Entonces, ¿qué es lo que falla? Esa es la pregunta. Fallan distintas, empecemos de lo más básico para arriba a lo más complicado. Muchas veces, ¿no? De Uruguay no quiero hablar porque ya es más detalle. Esas agencias o esas unidades no se ha construido la capacidad técnica suficiente, muchas veces no tienen la estabilidad del staff, creo que en Uruguay no es el caso. Que viene una administración, saca a toda la gente, viene toda gente nueva, entonces no lo hacen con la efectividad que lo podrían hacer. Segundo, bueno, sí, quizás podrían tener más recursos que podrían venir de tener menos exoneraciones. Pero después hay dos cosas importantes quizás, y una quizás no viene tanto esta línea de que te dije de pensamiento, eso sí yo lo enfatizo particularmente, que es que todos estos instrumentos falta que estén orientados más al desafío de la exportación. Yo estudié mucho el tema de la exportación. Exportar commodities es fácil, vos hacés, no sé, soja, y no tenés que venderla, es trivial casi, no hay que hacer un esfuerzo por venderla. La pasta celulósica es un commodity, no tenés que hacer demasiado por venderla. Pero vos querés vender un producto diferenciado y tenés que hacer un esfuerzo terrible para venderlo. Y en eso estamos fallando. Y eso
afecta poder resolver ese problema, afecta los incentivos a innovar, los incentivos a diseñar un producto nuevo, a invertir. Entonces, todas esas políticas está faltando que estén más orientadas conectadas con el desafío de salir afuera. Yo he estudiado coordinación de políticas, de distintas políticas productivas, en particular de innovación, con internacionalización. Y en general están disociadas acá, creo, y en otros países también de Latinoamérica. En otros países de Europa o en Israel van conectadas, van juntas. Sale alguien a buscar inversión extranjera directa en Irlanda, en Israel, junto con el ecosistema de innovación, convenciendo a la empresa que quieren atraer de, mira, acá tenemos todas estas empresas que te pueden proveer, a las que yo apoyo con instrumentos de apoyo a la innovación. Van juntas, ¿no? La atracción de inversiones y la innovación. Y lo mismo con la salida afuera. Eso no está conectado. Y lo último, que es lo más importante, quizás la parte del título ese, es la coordinación. Entonces, hay mecanismos institucionales para coordinar. ¿Para coordinar entre quién y quién? Coordinar entre el sector público y el sector privado, y entre distintas agencias del sector público. Yo, un ejemplo que quizás yo miré un poquito de cerca y espero no equivocarme con las cosas que diga. Cuando se hizo acá el sistema de trazabilidad, respondió un shock muy grande. Acá, la trazabilidad en el sector ganadero. En el sector ganadero, ¿no? Muchas veces cuando hay algo que se ven estas cosas, cuando es algo que mueve mucha plata. En este caso era quedarse afuera de la Unión Europea, ¿no? Entonces ahí se mueve todo el mundo coordinadamente para lograr un objetivo. En este caso era volver a tener la credibilidad para poder exportar. Y se creó un sistema de trazabilidad. Más allá de la evaluación que tengas, fue un proyecto que requirió que intervengan muchísimos actores. Y funcionó, se hizo, se logró el sistema de trazabilidad, se logró volver a entrar. Después hablemos de otras cosas, pero básicamente la idea es: proyecto importante, que intervienen muchos actores públicos y privados, hay un esfuerzo de gestión en esto, tiene que salir, y sale. Eso no se replica cuando las papas no queman tanto. Si hubiera una organización como fue esta, pensada, en este caso también había un órgano ya del Estado con alguna facultad, que es el INAC, para coordinar todas estas acciones. En otros sectores no hay eso. Y no hay una organización del Estado para coordinar eso. Cuando las hubo, y las hubo en Uruguay y las hubo en otros países, muchas veces se discontinúan. No sé, ante cambios de administración en general. Ese es un peligro, ¿no? Es terrible. Es un peligro. Sí. Depende de los países, ¿no? Pero existe esa tentación de, entre comillas, empezar de nuevo. Refundar. O quizás ignorar, ¿no? Porque hay veces que no hay un cuidado especial por estudiar, evaluar y valorar lo que se venía haciendo hasta que cambie el gobierno, ¿no? Hay veces que ha pasado eso, ¿no? Yo alguna vez me puse en algún lado, como valoro mucho al funcionario que se vanagloria de haber mantenido un programa de la administración anterior. Como que falta mucho eso, ¿no? Eso, y está bueno que la población valore a un funcionario que dice, en vez de decir, como que trata de sacar crédito por haber creado algo nuevo, que saque crédito por haber quizás torcido, porque los programas... ¿qué pasa? Vos les podés cambiar la orientación. Vos sos más de izquierda, sos más de derecha. Bueno, lo podés orientar a la derecha, lo podés orientar a la izquierda. Pero atrás de un programa hay gente que tuvo capacidades, hay lazos, vínculos con otras áreas del Estado. Esto en la coordinación, eso es lo central. ¿Quién coordina? Y entonces ese que coordina tiene que tener una credibilidad ante otros actores. Hay capacitación de recursos humanos, hay creación de una organización, un sistema de trabajo. Tal cual. Hay una inversión en eso también. Hay una inversión del Estado en eso también, y después se puede perder de un día para el otro porque cambia un gobierno, ¿no? En la confianza que tienen los actores, ¿no? Imagínate que vos vas a coordinar algo y me convocás a mí de otra área del gobierno y decís, mirá, el objetivo ahora es necesito que vos hagas. Yo digo, bueno, pero ¿quién es? ¿Me va a hacer? ¿Se va a querer quedar con el crédito? Yo tengo otros objetivos, a mí me van a medir por otras cosas. Falla en eso el Estado. Entonces, la política productiva tiene esto, que necesita coordinación de áreas, y lograr esa coordinación en el Estado es muy difícil. Me queda una pregunta de muchas.
Estos esquemas a su vez requieren planificación, porque esa palabra apareció hace un rato en esta entrevista, ¿no? Requieren que haya una planificación. No pienses como una planificación tan matemática, pensá como una mínima, como en cualquier organización. Necesitas sí tener algún tipo de planificación. Quiero decir, un plan del Estado, ¿no? Un plan del Estado que a su vez diga, bueno, vamos a ocuparnos especialmente de tal rubro o de tal otro y vamos a trazarnos tales o cuales objetivos en este periodo, en el otro más largo. ¿Eso es necesario? Quiero hacer el contraste con la idea a veces caricaturesca que se tiene de esto que estás hablando, ¿no? Que es un cuerpo de 1000 personas que van encerrados en una torre planificando y que dicen, ¿qué van a saber estos? ¿Por qué van a saber más que...? ¿No? Unión Soviética. Claro, una cosa soviética. Pensarlo algo mucho más ida y vuelta, donde no es que vos vas a decir, esto se va a hacer así, con tanta plata, y los pasos son estos. Algo de eso tiene que ir habiendo. Pero es más un trabajo junto con el sector privado de ir viendo qué necesita el sector privado, ir procesando esa información. No es que lo que te digan vas a hacer, tener una capacidad de procesar eso, pero pensarlo más como una capacidad de tener un norte e ir resolviendo problemas y gestionando proyectos en el camino hacia ese norte. Uh-huh. Entonces algo mucho menos demandante de te tengo que hacer un plan quinquenal exacto donde te digo ABC todas las cosas que vas a hacer, sino sí estar definiendo un norte. Quizás importa menos que vos definas 3 sectores donde le vas a poner toda la plata. Sí, bueno, empezá por 3 sectores, empezá por 5, pero no te estás jugando la vida con la elección de esos sectores, porque es solamente es un esfuerzo de gestión. Uh-huh. Es decir, bueno, en estos sectores saber qué es lo que tenemos que hacer, tengamos capacidad del Estado de ir monitoreando qué está pasando, se están cumpliendo los objetivos, están los proyectos, hay que gestionar eso. Uh-huh. Es un tema de gestión de la coordinación. Y entonces, sí, de alguna forma es planificación. Llamarlo planificación suave, si querés. Planificación suave. Planificación blanda. Blanda, pero en un buen sentido. En el ¿no? buen sentido, sí, está bien. Sí, más flexible. Sí. Nos quedan pocos minutos de la entrevista, vamos a la pausa y me gustaría en el final conocer algún ejemplo. ¿Hay ejemplos exitosos de países que hayan trabajado de esta manera y efectivamente entonces tengan tasas de crecimiento mejores? Llegamos al final de la entrevista con el economista Juan Carlos Halac. Estaba mirando mensajes de los oyentes durante la pausa. Una cantidad, les ha interesado este planteo. Juan, por ejemplo, pregunta, ¿por qué tanto miedo a la palabra planificación? Agrega, muchos la usamos en nuestras empresas y en nuestras vidas personales. En realidad, el problema son las burocracias ineficientes y autoritarias. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Sí, a veces el cuidado es por esta imagen que a veces transmite a muchos de esto de una intervención estatal que trae rémoras negativas en muchos. Por eso el cuidado. Pero es verdad, es un poco increíble esto. Está bueno lo que dice, porque ese miedo que tenemos es cualquier empresa, una universidad, cualquier organización planifica. Más vale que planifique. Es lo natural. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el oyente. Para terminar, entonces, de lo mucho que podríamos agregar, en este esquema que tú estás proponiendo, en el que pones énfasis, para aumentar el crecimiento, para desarrollar un país, no ir por el camino de las exoneraciones, los beneficios tributarios, sino por la inversión desde el Estado en bienes públicos. Muchas veces inversión con el privado en el desarrollo de bienes públicos. ¿Cuál sería un ejemplo? ¿Qué ejemplos exitosos hay? ¿De países? Países, sí, claro. Mira, es difícil la pregunta puesta así. Ahí te lo voy contestando por partes. En los países desarrollados, como vos decís, bienes públicos, todos los países tienen estas agencias, gastan plata, eso ocurre. La cosa es cómo se organiza esa y cómo se coordina esa provisión. En los países desarrollados, creo que
se hizo siempre sin buscarlo explícitamente. Aquí te doy un ejemplo. No sé, biotecnología. ¿Cómo se desarrolló el sector de biotecnología en Estados Unidos? Y uno pensará que surgió naturalmente. Sin embargo, surgió basado en una fuerte actividad de investigación de las universidades. Y eso es plata pública puesta en eso. Hay una economista, Mariana Mazzucato, que es muy conocida, que habla de cosas que se organizaron más coordinadamente, como misiones. Entonces habla desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos, se organizaron, ¿no?, misiones, proyectos donde se convocaba a empresas a participar y tuvieron un rol de coordinación importante. Quizás me parece que en los países desarrollados tienen un Estado más fuerte y les es más fácil coordinar acciones de política pública en pos de objetivos. Pero incluso ellos hoy, todos los países, tienen planes industriales establecidos, plan industrial. El IRA en Estados Unidos ahora existe, hay un CHIPS Act, ¿no?, que es una ley sobre chips. Sobre chips, cómo mantener predominio tecnológico en los chips avanzados. Entonces es fuerte eso. Y así en Europa hay, en China es... Bueno, para los países en desarrollo, creo que... ¿China es un ejemplo? Y China es un ejemplo, además, porque maneja muchos resortes de la economía. Maneja bancos públicos, maneja empresas de insumos públicos como el acero. Entonces es mucho más fácil mover las clavijas que permitan coordinarlas en pos de objetivos. Pero ellos tienen planes quinquenales, todos los quinquenios hacen un plan que establece un norte hacia dónde van. Y entonces todos los gobiernos, quizás a nivel subnacional también, ese es el horizonte. ¿No? En nuestros países, donde no tenemos quizás la capacidad estatal y la plata que tienen los países centrales, y bueno, tienen mucho más músculo, más espalda, más... No tenemos los resortes, el manejo de los resortes que tienen en China. Tenemos que tener un esfuerzo de coordinación porque tenemos menos plata, porque tenemos menos resortes. Entonces tenemos que hacer un trabajo de coordinar eso, y la coordinación es gratis, no cuesta plata. Es un esfuerzo de gestión. Que muchos me dicen, no, pero la mente tiene que estar en la macroeconomía, entonces... Es una neurona puesta, un pedacito de ocupación puesto en... ¿Qué pasa? La macroeconomía nadie la discute, o mejor dicho, una macroeconomía ordenada. Ahí no está el debate. No está el debate, pero ¿qué pasa? En estas cuestiones de coordinación hay que mantener a los soldaditos que vayan aportando, y hace falta alguien desde arriba que los vaya dándole palmaditas en la cola, decir, che, vos esto hacelo, ¿no? Y le vienen y le dicen, che, pero no está haciendo. Dicen, hacelo. Eso requiere un esfuerzo de gestión al más alto nivel. Entonces ahí viene el cuestionamiento. A veces dicen, bueno, pero al más alto nivel, un presidente, un ministro de Economía, no tiene ancho de banda para estar ocupándose de eso. Mi respuesta es, ocupa muy poco ancho de banda eso. Y los beneficios... yo he estudiado experiencias, yo manejé estos espacios de coordinación, los veo muy efectivos, o sea, en el transcurso los estudié, los veo muy efectivos en lograr las cosas que se van proponiendo, pero terminan siendo discontinuados. Esa es la triste realidad de casi todos ellos, ¿no? Empiezan, funcionan bien, el sector privado está contento, se logran objetivos, y en ese proceso de construcción de capacidades que con esas mayores capacidades podrían lograr mayores impactos, se desarman. Gracias por visitarnos esta mañana, gracias por dejar estas ideas para que después los oyentes las consideren, las discutan, eventualmente las tomen, las adapten, cuando les toque a su vez tomar decisiones. ¿Volvemos a conversar en cualquier momento? Emiliano, muchísimas gracias, un placer hablar con vos. Seguimos en contacto, ¿eh? Bien.